Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, estamos atravesando tierras de Lugo con Xur de Morán, estamos conociendo una montonera de sitios y también estamos atopando muchos sitios donde se come bien, que, oye, fagáis o no, el Camín de Santiago puede ser, ya si vais por la zona o vais de excursión o bueno, vais a Costa Fecha hasta allí, puede ser una buena parada también. ¿Qué tal, Xurde? ¿Cómo estás? Muy bien. Estábamos ahí a la entrada de... Ocádabo, capital Ocádabo. del concello de Baleira, a unos 30 kilómetros de Lugo, más o menos. Sí. Cuanta ya deixamos atrás Asturias, a Fonsagrada también, el primer gran concellón de Galicia, y ya estamos metiéndonos na Galicia casi que profunda, ¿no? Camín de Lugo, y llevamos un tiempo sin manducar, caleyando mucho. Sube baixa, además Sí, decías sube que se lle rompe baixa, piernas, sube baixa. eso. Pues si non recuerdo mal, desde Alastra, Ajá. después de a Costa do Sapo, Sí. que non lle ninguna costa mariñana, sino que lle unha cuestona tremenda o sapo, porque aquí hai que brincar como un sapo. Sí, igual. E aí sí, hai sitio aí para picar algo, aparte de que deixamos la gran potencia gastronómica fonsagradina, ¿no? Pero llevamos un cacho largo, y la cuenta, para en vez de seguir camín desde la gran plaza central de Ocádabo, pues para desallegarnos unos pocos metros y casi que en salir de esa plaza, pues vamos a topar sitios para tomar algo y para manducar. Decir que Ocádabo y una villa no muy grande, pero bueno, hay una zona urbana ya, bueno, un poquillín curiosina, que creció en la cruciada del antiguo Camiño de Lugo, el Camiño de Ovedo también, y que eso se xuntaba col Camín de Castilla, que viene de Meira y Mondoñedo. Estamos en una zona de camiño, de transición isoglosa. Y dejando precisamente el camín de la plaza a la izquierda, hay una fonte artística y monumental de 1922. Ajá. De seguido estaba la tienda de Ría, ultramarinos, pellada, pero donde mercamos los peregrinos no tanto habituallamiento. Más allá hay algún súmer o algún súper o tal, que para el que quiera hacer la cena de confraternidad, ¿no? De hermandad de los peregrinos en el albergue, pues puede mercar ahí en alguna de esas tiendas, que ahí hay que recordar que ya decíamos atrás el albergue Mateo, que ya es privado, y el albergue público municipal, que sí, de lo grandón y guapo que es, llamámelo el Hilton de los albergues de peregrinos en el Camín Primitivo, sí. Y ahí tenemos seguidamente el bar Recuncho de Bane, que da raciones caseres, bocadiellos, puedes beber un viño da terra, un cafetín, cervezuca, tal, xintar, cenar, almorzar, desayunar. O tomar la parva, ¿no? Si queremos allargar la tapa hasta Castroverde. Sí. También a un par de metros tenemos el albergue privado Porta Santa, pasamos para la parte de la Casa do Concello y na carretera, no que lle la avenida Lugo, el mesón Amarronda, también con pensión y especializado en comida gallega tradicional. Menú del día y caldo gallego son las especialidades. Felicidad. A mesa puesta. Claro. Para no preparar lo que tal. No, vaya, a ver. A mí préstame las cenas de Sí. confraternidad, pero también me presta la mesa y el mantel. Hombre, claro. Y aquí hay sitios que merecen Claro, la pena, ¿no? Claro. Y al Yau tenemos el Café Bar Punto de Encuentro. También tapes, cervezas, vinos. Y unos metros más allá pasamos a la avenida Baralla. Ahí tenemos el supermercado Claudio, un de los sitios que te digo, por si prefieres ir con la bolsina Sí. y prepararlo después ahí en el albergue, compartiendo, o no. En una esquinina. Ahora ya ves de todo, ¿no? Ya. Y enfrente
tenemos el bar, cafetería, restaurante y pensión Casa Moneda, que ahí sí que xinte yo también unas cuantas veces. Tiene un comedorón enorme, como pa bodes, ¿eh? Sí. Casi. Bueno, 80 comensales creo Bueno. que... Sí. Y ahí tenemos despatarrar, a pedir por esa boca. Pulpo a feira. Bien, O polvo, Va. como hay que decir, ahí pasa, ¿eh? Cocío gallego con butelo. bien. Pollo campero a la montaña. Oh. Que llevo como un pitucaleya, un pollo campero a la montaña. Cabrito al forno. Wow. Cordero al forno. Wow. Que lo del forno ye maravillas. Y después truches, callos y parrillada. Ostras. Y también, bueno, pues todo lo que ye cocina a la brasa, ¿no? Un poco más allá, restaurante Neireo, otro de ponerse pates arriba, ¿no? Caer pates arriba. Está ahí en la misma avenida Baraya, pero detrás de la gasolinera. Y una casa comidas familiar, también de cocina gallina tradicional, también menú del día. Y bueno, especialidades que te pueda contar a prisa y corriendo, pues el churrasco, carne a la brasa, el cocido gallego, tapes y raciones, carrilleres. Susi, non pidas aí, Oye, igual lo dan, ¿eh? Como hay tanta gente que pide de todo. Ya. Hay gente que pregunta, oye, ¿y comer vegano? Hoy en día, a ver, no estará en el menú. No habrá un menú salvo Sí, sitios concretos. pero ya tienes que tener algo. ciudades Sí, y villas, sí. pero ya estás preparado porque, Sí. porque ya estás... Y bueno, y mucha gente con problemas de Intolerancias. intolerancias a la sí, sí. lactosa, a la soja. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que poco lo tomo mal. Que la gente no vaya todos a un tiempo, que pueda tomar una cervecina, un cafetín. Lo que sí me dicen, y también dicen en Lugo Capital, y en Santiago y estos sitios, lo del taceo gallego va perdiendo... En todas partes pasan cosas semelladas. Va perdiendo frente a la cerveza. El taceo. Sí, sí, sí. Tacina... Sí. Sí, lo de la cerveza y una cosa que, bueno, ya y aquí pasa también con la sidra. Vinos en copa, Sí, pero lo del taceo, Sí. que era muy de mocedad y de estudiantes, bueno, de todas las edades, ¿no? Pero, por ejemplo, en Santiago, que era muy de los estudiantes ahora cerveza. Además el taceo bebías igual para el blanco o para tinto, ¿no? Sí. O sea, para los dos. Sí. Hay unos alderiques sobre el viño blanco, viño tinto. Hay unos alderiques, pero de gente bloqueándose en... Ah, sí. Sí. De nivel guerra civil, ¿eh? A ver, cualquier tema y constante humana, cualquier tema en el que afondes un poco, igual de que sea fútbol, que política, que vino, que caminos, que montañismo, que natación, que waterpolo, como afondes un poco, ya hay que bibliotecas, que libros, ya hay distintas opciones, distintas maneras de entenderlo y algunas... Sí, lo que pasa que a mí a veces... Que se encerrisca a la Sí. gente y hay que a veces hay que recular un poco para atrás. Pero a mí a veces dame la sensación que no, yo esto nunca lo vi en mi casa. Bueno, pues en tu casa igual Ya. no lo hiciste así, pero no ye universal. Que en tu casa, pues eso, nunca tomaras el cazu, no quiere decir que mira. en otros no se hiciera. Un ejemplo que te pongo yo, tengo algún grupo de redes sociales y hay uno que hay de gastronomía de los Caminos de Santiago. Cuando pongo callos, Sí. y es que cada sitio son muy diferentes y no pueden ver como los fan los Claro, otros. claro. Cuando pongo callos, y es mucho peor que cuando pones una tortilla a estilo Betanzos, que es tan cruda para muchos o tal. O cuando o alguien pregunta con cebolla o sin cebolla, que yo lo clásico, no, lo de los callos ya... Ahí hay que moderar, hay que administrar disciplina, porque cuando pones lo de los callos, Y tú que es un poco provocador, ya, que préstate un poco la polemiquina, pues a veces les caer ahí, también. ya como me conoce. Está Sí, guapo eso, está guapo. Hay que... A ver, sin llegar a cosas personales, pero está bien, hombre, un poco de polemiquina. A mí eso préstame por la vida, pues eso son las redes. Hay formas tan diferentes. Claro. Sí, lo de los callos, y es verdad A ver. que todos pensamos que los callos a la asturiana tienen que ser piquiñinos y picantinos, y tú dices, lo de picantinos y muy en la cuenca. Fuera de... lo de Bueno, piquiñinos y a mí muy en la A mí cuenca. me gusta más, sí. Sí. A mí me gusta, pero bueno, y con la cuyarina en vez Sí, de... pero en cuanto vas al occidente ya son un poco más grandes, ¿eh? Y cuando pasas el puerto ya los callos como un filete, con cuchillo y tenedor. eso. ¿eh? Sí. Bueno, Pero sí, ábrete la mente y decir, coño, lo que para mí es sagrado, para otro no es tanto. Claro, claro. Eso también lleva una apertura de Claro, mente, de claro, gustos, de sabores, de sensaciones, de
de cada un que lle como lle. No, y pruébalo y luego quédate con lo que a ti más te preste, Sí. que es lo guapo de la vida, claro. Y repuna, que eso también está bien. Bueno, vamos a caleyer un pouco máis para baixar la barrigada, eh? Salimos de Ocádabo, capital del Concello de Balaíra, recalcamos, pola antigua Casa do Concello, el Ayuntamiento, e aí vemos un escudo viejo que representa la batalla del campo da Matanza de que falábamos el outro día, pero onde pasábamos, esa parte llamase la Serra do Candín, que ia antes xusto de baixar a Ocádabo, la de Alfonso II el Castro, e unha leyenda, pero aparecieron señales de que hubo una espada, restos de espades, de ferradures, que hubo una batalla, ¿no? Que hubo una batalla, restos de espades, hubo una capillina conmemorando la batalla que desapareció. Bueno, vamos al presente, a lo bien palpuñable, vamos a salir de donde les cases ya, cruciamos la ponte del Rego do Lameirón y subimos a Pradeda, na lladera este del Alto da Vaqueriza, Serra da Vaqueriza, polo que llamen o Camín Bello. Estamos en esa zona casi transición entre los diminutivos en in, camín a camiño. Ajá. Hay una isoglosa que además no lleva una línea recta. Ajá. Algún lingüista puede asesorarnos mellor, ¿no? Y eso nóteslo mucho na toponimia, na fala también, pero na toponimia, microtoponimia sobre todo, nóteslo, ¿no? Bien, el otro día vamos a retomar el tema porque falamos de que esto ya era llamado Camín dos franceses, pero no por los peregrinos francos, sino porque en el año 1809 una partida de tropes napoleónicas que acababan de prender fuego al pueblo da Fontaneira, que acabamos de xer atrás, Sí. fueron derrotaes y puestes en fuga por un ejército improvisado de paisanos de estos pueblos, al mando de Xosé Páramo y Montesino, vecín para ser de la mesma Pradeda. Dicen que se fueron a correr per aquí. Ellos estaban persiguiendo al ejército inglés en retirada de Sir John Moore, que iba a morrer poco después na batalla del Viña, na Coruña, onde está enterrado nel Xardín de San Carlos, que la hicieron los propios franceses, ese entierro, que lo organizaron los propios franceses en señal de reconocimiento y por orden del mariscal Schult, del que hablábamos también el otro día, ¿no? Sí. Que además gustaba mucho el arte. Sí. Creo que por ahí, por Andalucía, empezó a llevar cuadros del siglo de oro. Sí. Como Hermann Göring. Claro. En Alemania. Claro. Creo que era Este rompoñó ahí. A eso dice la biografía, vete a saber tú, ¿no? Pradeda, pues y un pueblín piquiñín, con casas antiguas, de piedra, lousa, de pizarra, muchas de ellas, ganadero, y un pueblo que prácticamente no lle residencial como otros, que lle ganadero casi que 100%, casi, vacaes enormes, vaques y vaques que pacen todos los praos, esos pindios que caen de ahí del alto da Vaqueriza, y vense ahí les ruines de la Capela dos Remedios, que fue un santuario muy romero y milagrero de aquella. Pero ahí salimos de la aldea, siempre cuesta para arriba, por a Cruz da Pedra, que eso es señal de que hubo un cruceiro o una cruz de pedra, de piedra, ¿no? Deixamos la parte de los praos, metémonos una carballeira y salimos a la carretera Lugo, la LU 530. Y estamos ya en el Alto da Vaqueriza, a unos 836 metros de altura. No llegamos a pisar la carretera. Seguimos en llano, pero una pista forestal que sigue el trazado del Camín Bello. Y atopamos un fitu caminero que nos dice que estamos a 126 kilómetros de Santiago. El camín desallégase de la carretera y camina pel canto el monte de la Serra da Vaqueriza, o Vacariza, que también se dice, y ahí llegamos a una bifurcación. Hay un camín que hasta 2017 más o menos, y era el único oficial, que va a Castroverde por un pueblo que tenemos un poco más abajo, por Vilabade, y así sigue ahí de frente, y otro va por otro pueblo, a la izquierda, Vilalle. No sé, en principio vamos a seguir de frente porque enseguida vamos a topar un lugar desde el que seremos a ver allá muy yonxana la ciudad de Lugo, preciosa, a unos 25 kilómetros en línea recta, En realidad, calellando son más, pero son de estas sensaciones que te dan de que estás muy cerca de un sitio. Sí. Pasa mucho en este camino y otros. Hasta ahí luego llegamos para pedir ahí. Sí, pero non. Una pulpada. Pero non.
Veslo aí que puedes agarrarlo casi, pero no. Pasarte Además, con Grandas, acuérdate cuando vives paseando. sí, con Grandas, pasa con la Fonsagrada, pero con Grandas sí que é tremendo, porque está aí. Claro. Tienes que baixar, ir hasta la presa, volver. Como el camino antiguo además inundó el embalse. Claro. Pues luego pasa algo así, tú ves la línea recta y dices, bueno, estos son 10 kilómetros, pero que la yendo va a ser multiplica igual por casi 3, ¿eh? Claro. Y eso que no vas a tener ya tanto sube y baja Ajá. ahí, pero no tan acusado, ¿no? Como atrás. Y vamos a escoger este camino, porque bueno, yo el que más sigue empleando la gente, y unos metros más largo, pero ya que tienes unos sitios para conocer preciosos. Vale. A la Catedral de Castoverde, que llamen, bueno, no ya que es una catedral, pero de lo grande que es esa iglesiona, está en Vilabade, la villa del Abade, del Abad, Vilabade, y hay una iglesiona ahí preciosa que le llaman Catedral de Castoverde porque Vilabade pertenece ya al concello de Castoverde, que es el que acabamos de entrar, y también tienes una capela do Carme preciosa con una fonte dos peregrinos. La verdad que lo guapo es ver ahí Lugo, y más allá, ves los montes ya incluso adivinando los de la Serra do Careón, que son el paso a la Terra de Melide a Coruña ya, ¿no? Ya Ajá. casi que ahí está Santiago, ¿no? Pero queda un cachín todavía, ¿no? Ahí la tenemos, Lugo, allargada, no alto de una yomba, forma una línea de edificios muy blancos, los más de ellos, porque la ciudad engrandeció a lo largo del siglo XX. Lo que la carretera que hicieron de Coruña a Madrid, Sí. Claro. Lugo, que era así, el Cogollín, la muralla y después poco más, y la carretera a Madrid, pues claro, eso hizo que, y los polígonos y todo, creciese sobre todo en esa dirección. Ya. Que lle una fundación romana, hablaremos de ello en su momento, sobre castros galaicos que aparecieron en excavaciones. Además la muralla es una de las más misteriosas, ¿no? Se conservase casi que entera, pero esa muralla cuando se hizo, parece que la hicieron en sin priesa, como que el peligro todavía no llegaba, y dejaron sitios vacíos dentro, enormes, y barrios muy importantes de la época romana fuera. Ajá. ¿Por qué? No se sabe. Hay teorías, pero no se sabe. Porque la ciudad era más bien cuadrada, tendía a lo cuadrado, pero al hacer la muralla lo ideal era ir hacia la redondez. Claro. Y la muralla no era el de Balu. Además de mirar los sitios afallahizos para que posiente, había toda una serie de rituales mágicos, religiosos impresionantes. Lo que sí que dicen es que hay un milagro que siga en pie, ¿no? Porque lo Sí. normal es que cuando había una muralla, que bueno, dejaras una parte, pero donde fuera creciendo la ciudad, y que en este caso no, que... Bueno, a ver, tenía 4 puertas y fueron abriéndose según necesidades a lo largo del tiempo. Y había también lo que llamaban portiellos, portalgos, pequeñinos, postigos. Pero bueno, hasta los años 20 volóse cachos de muralla para abrir puertas. Claro, Hasta fue cantera pública. Conservóse, pero no entera. Y era mucho más alta. Les torres tenían por lo menos 2, algunos dicen que 3 pisos, y como todos los edificios antiguos, para conservarlos, eran como esta pared, blanca, lisos y blancos, encalados. Porque era la forma de evitar que entre la humedad y lo que pasa en la muralla cada cuando, que es boroña, que cae. Lo que pasa es que se puede ahora encalar. Ay, amigo. Y decías que lo volaron para usarlo de cantera. Fue cantera pública y todavía en los años 20 hubo un alcalde, ya hablaremos de ello, que voló para hacer una cuando ya había cierta protección, ¿no? Para hacer una salida hacia un hospital nuevo que estaba fuera de la muralla. O sea, que se conserva, pero Ya. pero no tal cual era, ¿eh? Vale. No tal cual era, ni mucho menos, pero sí. Y hay un cacho que en el 18 se reformó para hacer defensa ya con otro tipo, bueno, no sé si contra los franceses o contra lo que fuese, ¿no? O contra los ingleses o contra cualquier, ya con otros criterios diferentes, ¿no? Ya con los tiempos ya bien avanzados de la pólvora. Y además tampoco, a ver, después hicieronse cases pegadas a la muralla. Sí. Les últimas creo que se tiraron, bueno, casi que todos, en el 74. Tú ves los semelles de la muralla de Lugo en el 74 y había barrios
pisos. Pegados, Claro. sí, de casi de 2, 3 plantas incluso, y algunos eran sitios de comercios, de tabiernes, bueno, que también hay de hacía siglos, y fue muy polémico, Pero Claro, bueno, claro. el xareu pasó, ¿no? Pero fue muy polémico tirar aquellos barrios pegados Claro. a la muralla, porque algunos incluso ya en tiempos de Napoleón tenían su historia, porque los tenían que quemar los franceses para que no se metiesen adentro el enemigo, o bueno, despejar un poco la muralla. Ajá. Ahí ya hablaremos un poco de ello. Cuando llegamos, sí, cuando sí, sí. lleguemos Va a luego. prestar, va a prestar. Sí. Bueno, también vamos a ver desde esta parte de Alto de Bacariza los montes que guarden el Valle del Miño para hacer Casarria, que y el paso del camino francés. Poco a poco vamos a llegándonos al que ahora llamen oficialmente camino francés. Digo oficialmente porque realmente todos los caminos que vienen de Francia, vámonos así, tenemos la documentación, la toponimia, etcétera, ¿no? Y el paisaje ya va cambiando, da fecho. Dos cordales asturgalaicos ya quedaron atrás. Ahora todos son yombes y cuetos, más suavinos, llargos, unos dos detrás de otros, y un paisaje ya bien diferente. Siempre que se ve una población a distancia, en este caso Lugo, recalcamos, va a parecerte que está mucho más cerca de lo que está, pero no ya sina, aunque salgas tempranín, vas a llegar más bien de tarde, más bien de tarde. Hay gente que cuenta con ello, que suele dividir la etapa en dos porque abrió va unos añinos un albergue en un pueblín, Vilar de Cas, que tiene un barín, que da hasta ahí también cuenta de los manchares de la tierra, a Pociña de Muñiz. Pero no vamos a adelantar acontecimientos porque por un piñeiral vamos a ir a Castroverde, donde paren también muchos peregrinos que viniendo da Fonsagrada paren aí en cuenta de Ocádavo apurando un poquillín máis la xornada andariega. Primeramente de Castroverde, todavía queda un cachín, salimos a lo que llamen el Agro da Capela, que é un paraón enorme, e el camín pasa al llau la Capela do Carme, que está en medio dunha carballeira, onde está la fonte do Romeiro. Estos topónimos nunca se sabe al 100% si se refieren a romeiros peregrinos, que puede que sí, porque allí hay un hospital de peregrinos, o era la flor del romero. Claro. Ahí vemos Castroverde muy cerquina y seguimos viendo Lugo allá a Lantrones. A Capela do Carme mandóla construir la familia Montenegro Páramo, Osorio Ulloa, toma ya apellidos, ¿no? Ya. Consagróse en 1607, pero parece ser que había otra capilla anterior relacionada con el Hospital de Peregrinos de San Gabriel, del que hay noticias poco antes, en 1605. Que haya noticias no quieren decir que no sea muy anterior, sino que los primeros documentos que conocemos que falen de él, fidedignos, son eso, empezando el siglo XVII. La capela que vemos agora é un edificio alto, de planta rectangular, tellao a dos aguas, un cabildo al llau y encima la portada, pues los escudos familiares. Y esto y un poco la entrada, la antesala de Castroverde, la capital del concello. Que hay un sitio, bueno, lo que tú dices, y un sitio conocido, Castroverde. Sí. Y un sitio muy guapo, además, ¿eh? A mí gústame. Además, hay un sitio que está hermanado con otras poblaciones que se llaman Castroverde. Claro. Tanto España, Portugal, fuera, Claro. no sé si por África o por América, Ajá. no me acuerdo ahora de verdad. Y ahí fundóse, en 1669, en esta capillina, fundóse la Cofradía del Carmen, que patrocinó Diego Osorio Escobar y Lamas, poderoso noble gallego que fue arzobispo de Puebla, capitán general y virrey de México, Hostia. que fizo el Sopazu unos metros más abajo, al llau del antiguo monasterio franciscano de Vilabade, que agora ya la iglesia parroquial, y que también lo mandó remocicar al estilo barroco. De eso ya falaremos. O sea, que en va a ese haber que momento. contar, va a haber contar cosas. Por eso yo prefiero este camino al de Vilalle. Oye, el de Vilalle también hay que conocerlo, los que nos gusta todo y tal, pero bueno, a ver si tienen la Catedral de Castroverde, que es el antiguo monasterio franciscano, la Capela do Carmen, toda la tradición romera que hay ahí, la Carballera y tal, y bueno, pero después cada uno, por supuesto, que faiga el camino que hay pete. Pero este hay que conocerlo. La Catedral de Castroverde hay que conocerla. Pues el que quiera conocerla tendrá que esperar al siguiente programa cuando venga Xur de Morán. Muchas gracias, un abrazo fuerte.